Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Como ya os dije en el anterior vídeo, eh, quería hacer un repaso de todas aquellas características, de todos aquellos detalles, aquellos comportamientos, eh, un poco en general desde abajo arriba, para que podamos discernir, para que podamos diferenciar entre unos grupos y otros grupos de personas. Como os decía eh, en el otro vídeo, hay diferencias muy marcadas entre un programa y otro programa, entre un rol y otro rol. No tiene nada que ver cómo siente, cómo piensa, cómo actúa una persona que está, ¿cómo decirlo?, atravesando, participando en el rol de víctima, con una persona que está en el rol de salvador o el rol de verdugo, en la zona, lo que yo le llamo la zona tóxica. Bien, entonces hoy lo que me quiero centrar es en la parte, digamos, más palpable, la parte más material. Eh, entonces, claro, desde ahí hay como varias cosas que quiero desarrollar. Lo que pasa que, claro, sinceramente os lo adelanto, aquí no es tan sencillo diferenciar así a priori. No son cosas tan significativas, tan, ¿cómo decirlo?, tan relevantes para poder hacernos una idea de con quién estamos tratando. No sería el área más determinante para podernos hacer un esquema de con quién tratamos. ¿Ok? Lo que pasa que sí que puedo eh, dar algún rasgo que junto con los demás, a niveles de emociones, de sentimientos que caracterizan a cada programa, eh, de lugares, de maneras de comportarse, etcétera, sí que puedo, junto con lo otro, sí que está bien tenerlo en cuenta. Bien, entonces, como os decía, mirando la parte más palpable, a nivel de cuerpo, es realmente difícil diferenciar entre una persona tóxica, una persona con sentimientos, una persona con ética. Es muy diferente, por supuesto, la forma de ser de una y de otra, pero es muy difícil realmente decir, por este detalle en concreto veo clarísimamente que esta persona es tóxica o que esta persona realmente es una persona fiable y es una persona responsable. Es muy complicado. Pero sí que hay algún indicador a tener en cuenta en algunos casos. Por ejemplo, en las personas tóxicas a veces sucede que hay problemas de salud muy graves, porque son muy desordenadas, porque llevan una vida muy desconectada del cuerpo, por mucha ambición económica, eh, por problemas con drogas, con desorden en los horarios, agresividad, porque suelen ser personas que guardan mucha agresividad. Sí que nos podemos encontrar con problemas de salud graves, aunque sean puntuales, se entiende. Eh, Luego desglosaré algún ejemplo que nos podemos encontrar eh, con problemas de salud, algún ejemplo. En las personas que están en la culpa, en lo que yo le llamo, yo lo voy un poco desglosando por peldaños, le llamo el segundo peldaño, el primer peldaño, como si fuera una escalera hacia la degradación o hacia la sutilización, hacia la liberación. Bien, entonces en el segundo peldaño, en las personas que están en el programa de víctima, de culpa, de baja autoestima, realmente la salud se entiende, a no ser que estén siendo depredadas, que estén siendo abusadas por personas del primer grupo, la salud
lógicamente está un tanto mejor, no tienen problemas tan marcados y se entiende a medida que vamos sutilizándonos, el equilibrio es mayor, entonces la persona realmente está mejor. Las personas con el perfil de Salvador, el tercer peldaño, sí que tienen alguna cosilla, a veces de alergias, alguna cosa de eczema, eh, pueden tener sobrepeso, realmente todos los grupos pueden tener cosas similares, pero lo que cambia es el motivo por el que esa persona, se entiende, somatizó esa enfermedad o ese problema. Como os decía, no hay un indicador muy claro, muy definitivo para decir estoy tratando con una persona tóxica o una persona con culpabilidad o una persona que esté en el rol de salvador desde el cuerpo. Enfermedades. Os voy un poco a enumerar eh, posibles enfermedades de personas tóxicas. Suelen tener problemas a veces de corazón, el cuerpo es muy gráfico. Nos podemos encontrar también con diabetes, eso también es muy gráfico porque los problemas en el páncreas delatan eh, falta de dulzura, la parte somática es falta de dulzura. Nos podemos encontrar también con problemas de riñones, con problemas también de articulaciones, cosas así. Bien, en el segundo grupo, en el grupo de las personas con culpa, como son el rol de sufridor, el rol de la persona que digamos que está haciendo de surtidor, de sometido, de sufrido. Estas personas a veces tienen problemas de urticaria, tienen problemas de piel como psoriasis, puede suceder cosas así. En el tercer grupo también suele aparecer la urticaria, la psoriasis, algún tipo de alergia, porque sobre todo tienen conflictos porque les cuesta adaptarse. Lógicamente, al ser personas con ética, se toman las cosas más en serio, son más sensibles, les duele más adaptarse al mundo profesional, con las relaciones suelen tener muchas fricciones porque ellos tratan de ser lo más éticos posible y estamos en un mundo en el que no es tan sencillo. Está claro el encajar esto. Bien, más cositas. A nivel de edades, porque a veces sucede que con las personas tóxicas, como a veces son un poco duras de llevar en las convivencias, en las interacciones, son personas difíciles, a veces se dice que se matará pronto y cosas así. No es el caso, no tiene por qué ser una persona menos longeva, se entiende una persona tóxica. Sí que puede suceder que como decía antes, por el tema de tomar sustancias, de abusar de drogas, de medicación, en algunos casos en los que abusan de sustancias, hay otros casos en los que se cuidan mucho. Sí que puede ser que o por desórdenes, por mucho estrés, por mucha ambición económica, mucho desgaste físico, se hagan mucho daño, lleguen a matarse o porque hagan deporte de riesgo. Como digo, son personas con mucha violencia. Puede ser con mucha agresividad dentro. Puede ser que estas personas, lógicamente, se maten o enfermen y lleguen a morir relativamente jóvenes. El resto de grupos entraríamos más bien en el perfil de personas, como os decía con lo anterior también, personas que han sido depredadas, que están siendo succionadas, que están siendo abusadas. Entonces en ese caso sí que pueden llegar a enfermar y pueden llegar eh, a morir pronto, lamentablemente por haber sido abusados. A nivel postural, las personas tóxicas suelen tener posturas a veces más rígidas, suelen tener zonas en el cuerpo muy rígidas, lógicamente, porque toda esa todo ese desequilibrio
que acumulan, eso se refleja en el cuerpo, con problemas de dolores muy fuertes de espalda, de rigidez en el pecho, eh, en las rodillas, por el orgullo, porque las rodillas, también la parte de lo que es la rodilla se refleja mucho el miedo extremo o o el orgullo, la rigidez. Son personas a veces muy tercas, muy rígidas, muy estrictas, como les decía, son violentas, ¿no? Entonces se les refleja a veces en las articulaciones, en la rodilla. Los otros dos grupos, eh, estábamos con lo de la postura. A veces las personas que están en la culpa tienen dolores, pero más bien es por la zona de los miedos, de los riñones, tienen los hombros, les duele la zona de los trapecios, porque se cargan más obligaciones, lógicamente, porque tienden a surtir, a ser serviles, a ser sumisos. Entonces la parte de encima de los hombros se suelen cargar mucho. También los salvadores, los que están en el rol de salvador también. Eh, Más perspectivas a compartiros. A ver, ¿dónde se puede encontrar este perfil de personas en general? Las personas tóxicas, las personas que adoptan el rol de víctima o de salvador. En cualquier lugar, ¿vale? En cualquier lugar. O sea, las podemos encontrar en cualquier empresa, las podemos encontrar con cualquier nivel económico, las podemos encontrar en el supermercado, en nuestro mismo bloque donde estamos viviendo. Nos estamos cruzando constantemente con ellos, ¿vale? Puede ser incluso un familiar, sí, por supuesto, una pareja o amistades. En todos los ámbitos nos podemos encontrar personas tóxicas, aunque ellas se enmascaren, porque uno de los rasgos que suelen emplear ellos una de las máscaras es la de hacerse pasar por buenas personas, lógicamente, para manipular y para depredar. Utilizan esa estrategia, mienten, se entiende. Con personas que están en culpa y personas que son salvadores, lo que suele suceder, eh, claro, cambian los comportamientos. Las personas, por ejemplo, que están en culpa suelen estar atraídas por temas sociales, que también puede haber, por supuesto, personas tóxicas atraídas por temas sociales o temas más elevados. Y las personas que son salvadoras a veces sí que veréis que son más, en algunas ocasiones veréis que son un poco solitarios, que son un poco aislados, son más de relaciones de uno a uno, de quedadas con personas, pero algo más intimista. Les cuesta más relacionarse, porque como son hipersensibles y lo pasan mal, les afecta las relaciones tóxicas y se dan frecuentemente en muchos ámbitos. Entonces ellos necesitan regenerarse y necesitan esconderse, retirarse un poco. Que eso puede suceder con los otros dos grupos, como os digo. Que esto puede pasar con todos, lo que pasa es que cambian los motivos. Eh, a nivel de vestuario nos podríamos encontrar con que las personas tóxicas pueden ser excesivamente pulcras. Eso podría ser un detalle, como te digo, sumándolo a otros detalles que os iré desglosando en próximos vídeos. A veces visten de una forma muy pulcra, muy elegante, realmente procurando ser muy atractivos, porque en algunos casos son muy seductores, les gusta aprovechar de esa faceta, les gusta vampirizar la atención, entonces les gusta vestir muy bien. Eh, a veces veremos que van muy mal vestidos, realmente muy mal vestidos por rebeldía, porque rechazan con mucha fuerza la sociedad, el sistema, sobre todo en el ámbito ocupa, en el ámbito de las personas que viven en un poco, ¿cómo decirlo?, en grupos contrasistema en general, ¿no?
o en el ámbito también espiritual, la gente tóxica que se define como espiritual, que tiene interés por el mundillo espiritual, también a veces pueden ir muy desaliñados, muy un poco como hippies o como así. Las personas que están en culpa o que están en ética, los otros dos grupos, estos dos grupos suelen ser un poquito más discretos, no necesitan llamar tanto la atención. Entonces se entiende, cuanto más degradación, más vampirismo, más succión, más conflicto, más desarmonía. Cuanto más su utilización, se entiende, las personas con moral o con ética tienen más sensibilidad, tienen más capacidad de compromiso, son personas más maduras. Entonces en este perfil son personas un poquito más discretas, no tan preocupadas por lo, ¿cómo decirlo? Por la imagen que proyectan. Son más humildes, más discretas, menos interesadas en esa cosa. Por lo tanto, no veréis que vayan en general muy mal vestidos o demasiado preocupados por estar impecables y calentar al personal. Bien, más cositas. El tema de dinero. El tema de dinero, esto es muy escurridizo porque las personas tóxicas, lo que sucede es que las hay muy ambiciosas, realmente muy ambiciosas, muy materialistas y muy esforzadas. Entonces las podemos encontrar en puestos de directivos o, como empresarios, como emprendedores. eh, pero se entiende, es posible encontrarnos a personas tóxicas que no tienen mucho interés por estas cosas y las vemos en movimientos sociales, en el movimiento Ocupa, en una ecoaldea, en otros lugares, si se identifican más con lo social o con lo espiritual, con lo intelectual, con otros ámbitos. Lo que sí está claro es que la gestión del dinero por las personas tóxicas es a veces, o como os decía antes, desde mucha ambición, desde tener mucho éxito o desde aprovechar muy bien las oportunidades. En el caso de personas más intelectuales, más espirituales, dentro de lo que son las personas tóxicas, un poco ¿cómo decirlo? Se, se moverán por lo que es la ley del embudo, vamos, que son interesadas y entonces aprovecharán y disfrutarán de todo lo que puedan y cogerán todo lo que puedan de las personas con las que se relacionen. Básicamente son personas parasitarias, entonces aunque no tengan una gestión del dinero, que no manejen ellos mucho dinero, sí que van a usar mucho el dinero de los demás. ¿Vale? En los otros dos casos se entiende, en el proceso de culpa o en el proceso de ética, son personas que tienen más conflictos con la materia. Es más difícil verlos eh, tan apegados a la materia o abusando tanto de la materia de los demás. Más bien suelen sentirse culpables, ¿no? Y suelen tener empatía por los demás y les cuesta más encontrarse en puestos de poder, lo gestionan peor. No con eso eh, se entiende, quiero decir, habrá personas tóxicas que digan en el ámbito profesional que se sienten culpables. Ellos pueden decir cualquier cosa. Luego, si los observamos con detenimiento, no es real. ¿Vale? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Que una cosa es lo que se hace y otra cosa es lo que se dice, lo que se nos vende. Bien, más cositas. Lo que es los espacios. Aquí es lo mismo, es más complicado discernir, pero sí que está claro que tenderán a los extremos, como os decía, las personas tóxicas por desarmonías serán muy cuidadosas, muy pulcras, muy apegadas a los lujos, muy ordenadas demasiado hasta el punto de aprovechar de eso, de abusar de eso. Se entiende de los demás,
de echar broncas, de enfadarse mucho con el orden, cosas así. Las personas que están en culpa y en ética son personas más desapegadas, cada vez más desapegadas de la materia. Lógicamente, si reciben materia, pues tampoco la van a rechazar, pero sí que es verdad que se sentirán con más conflicto con lo material, por lo de la culpa y por lo de la ética. Bien, con todo esto yo creo que os he dicho muchas cosas, la parte así más palpable. La parte energética, un poco ascendiendo en esta revisión mirando las cosas de distinta perspectiva, como decía, de abajo arriba. La parte energética, las personas tóxicas suele pasar que hay o mucho abuso de la energía, mucho desgaste energético por ejemplo, por ambición económica, porque tienen mucha vitalidad, eh, destirotada, eh, o hacen un muy mal uso de la energía, se entiende, por agresividad que tienen, como he dicho, por dentro, o sucede que no hacen nada, digamos que son muy parasitarios y entonces tienden bastante a no mover apenas energía y no hacer nada, ¿vale? Se van bastante a extremos, habrá casos en los que no, pero sí que el, eh, observando cómo gestiona la energía hay muchas desarmonías. Lógicamente, en contacto con personas tóxicas sí que veremos un vampirismo energético muy marcado. En las interacciones con personas tóxicas hay un desgaste grande porque ellos se dedican a succionar a los demás. Ellos viven a través de los demás. Entonces habrá discusiones, habrá juegos de poder constantes, habrá muchos disgustos, siempre estarán haciendo, eh, mareándonos la cabeza, entonces se entiende que hay que tener cuidado porque nos pueden absorber mucha energía, ¿vale? Hay un vampirismo energético grande. Las personas que están en culpa suelen ser más cuidadosas y más tímidas, más inseguras, entonces tenderán más a retirarse cuando se encuentren mal, no les gusta discutir mucho. Cuando veamos que hay muchas discusiones, que hay mucho ataque verbal, físico por supuesto, entonces ya es lamentable, estamos tratando con una persona tóxica, diga luego lo que diga. Pero con personas con culpa o personas en el proceso de ética, eh, hay más una tendencia a esforzarse por el otro. Sobre todo en el caso de culpa, se tiende a la sumisión, se tiende a la inseguridad, entonces prefieren anularse y prefieren ser más sumisos, más complacer al otro, anulándose, se entiende, anulándose su parte, sus necesidades, sus deseos. En la gente, las personas que están en el proceso de ética, aquí hay un desgaste, pero sí que hay a veces, eh, no es un desgaste tan sumiso, son personas más asertivas, más firmes y más rabiosas cuando se les estafa, cuando se les miente, cuando perciben una falta de fiabilidad, son, son más contundentes, no toleran con tanta facilidad el abuso como las personas que están en culpa, baja autoestima. Con esto ya por hoy ya son 24 minutos casi, esto ya es mucho, ya está muy bien por hoy. Creo que os puede ser muy útil todo lo que he dicho. Me sabe mal no poderos ayudar mucho con estas perspectivas de lo que es la parte más material y energética. Cuando entremos en la parte eh, del estudio a través, sobre todo en las redes, de las fotos, de cómo se transmite a través de las fotos, en qué rol se está, en qué programa se está, ahí sí que sería bastante más claro. En las fotos se transmite mucho más de lo que parece de primeras. Hay una repetición constante. La foto no deja de ser congelar un momento, detener un momento y ahí se ve mucho, aunque la imagen esté parada, ¿no? Aunque sea una imagen estática,
se pueden percibir muchos detalles. Y ahí sí que cuando haga el vídeo sobre el tema de cómo detectar a personas tóxicas o no tóxicas desde las fotos, ahí sí que veréis que hay hay una constante repetición de patrones. Bien, pues nada, por hoy, como os digo, creo que ya está muy bien. Siento no poderos ayudar más con estas aportaciones. Me gustaría que fuera más fácil detectar desde aquí eh, en qué programas está. Pero bueno, poco a poco iremos desglosándolo todo y veréis cómo ese discernimiento se va cada vez afinando más, que es un poco lo que procuro con todo esto. Un abrazo y nos vemos pronto. Que lo paséis muy bien.